Buenos días, soy la doctora Aida Romero, internista, laboro en el Hospital de Soná y en esta jornada vamos a presentarles un simposio titulado Mordedura de Ofidios que tiene como finalidad tener la información disponible para preparar un protocolo que se va a utilizar en los diferentes hospitales de la Caja de Seguro Social en toda la República. Este simposio fue preparado por médicos especialistas que laboran en diferentes hospitales de la República de Panamá. Espero que sea pues de su interés. Los objetivos: destacar la importancia de la mordedura de ofidio o accidente ofídico como una afección importante en el área rural de Panamá. Comentar la epidemiología del accidente ofídico en nuestro país. Presentar las características del síndrome bootrópico y el apídico. Explicar las complicaciones infecciosas renales y el síndrome compartimental asociadas a ofidismo. Y finalmente, consolidar la información y desarrollar el protocolo de ofidismo de la Caja de Seguro Social. Las conferencias que se van a incluir, aparte de esta que es la introducción, corresponden al síndrome bootrópico, al síndrome elapídico, a las complicaciones infecciosas en ofidismo, al síndrome compartimental asociado al ofidismo y falla renal aguda asociada a esta patología. Los expositores del simposio: mi persona, la doctora Romero, que estoy haciendo la introducción en este momento. Soy internista en el Hospital Ezequiel Abadía en Soná, Veraguas. Posteriormente, la doctora Lisbeth Rodríguez les va a disertar sobre el síndrome bootrópico. Ella es médico internista en el Hospital de Soná. Posteriormente, la doctora Ana Batista, internista en el Hospital Rafael Hernández de David, va a conversarles sobre el síndrome elapídico. Posteriormente, el doctor Elan Cherigo, infectólogo en el Complejo Hospitalario Metropolitano, va a explicarles sobre las complicaciones infecciosas en ofidismo. El doctor César Muñoz, ortopeda en el Hospital de Soná, va a compartirles sobre síndrome compartimental asociado a ofidismo. Y finalmente, la doctora Karen Curvil, nefróloga en el Hospital Gustavo Nelson Collado, quien les presentará falla renal aguda y ofidismo. Hay también un grupo de apoyo que se va a encargar de consolidar información y de elaborar el protocolo. Entre estos, el doctor Michael Moreno, internista y actual subdirector médico del Hospital Rafael Esteves en Aguadulce, el doctor Kenny Chen, jefe del servicio de urgencias del Hospital de Soná, y la doctora Caterina Andrioni, jefa de docencia del servicio de urgencias del Hospital de Soná. Entrando un poquito en materia, hablarles un poquito de la introducción. Podemos decirles que la mordedura de ofidio es una patología realmente asociada sobre todo con el área rural y en países de subdesarrollo o en vías de desarrollo en regiones tropicales y subtropicales. Es un problema muy importante de salud pública por la morbimortalidad que deja en población productiva. Afecta en particular a agricultores y a ganaderos que trabajan por subsistencia y cuya afectación y secuelas tiene un impacto importante en sus vidas y en la vida de las personas que dependen de él. Es tan así que la OMS en el año de 2019 desarrolló este documento que se ve aquí en el recuadro, envenenamiento por mordedura de ofidio, que básicamente delineó 4 estrategias a seguir para lograr frenar o disminuir la morbimortalidad asociada a esta enfermedad. Estas estrategias son empoderar y comprometer a la comunidad, asegurar un tratamiento seguro y efectivo, fortalecer sistemas sanitarios y aumentar los recursos, apoyo y la coordinación. Esto está desarrollado en este documento que se puede buscar en la página de internet. Aquí está who.int. Este documento y muchos otros que hablan sobre mordedura de ofidio. La meta final de esta estrategia es que para el año 2030 se logre disminuir a la mitad la morbimortalidad asociada a esta enfermedad, ya que en la actualidad se estima que hay un total de 5.4 millones de eventos ofídicos por año, de los cuales la mitad, 2.7 millones, tienen algún grado de envenenamiento y se producen entre 81.000 a 130.000 defunciones anualmente asociadas a esta patología, un número similar a lo que a las muertes ocasionadas por mieloma múltiple o por tuberculosis resistente.
de tal manera que es una patología importante y que causa aproximadamente unos 300.000 pacientes amputados cada año, que de alguna manera, como ya dije, van a afectar todo lo que es su vida y su entorno. La epidemiología, se dice que en América Latina la incidencia de ofidismo oscila entre 6 a 62 casos por 100.000. Panamá tiene aún una incidencia alta, en torno a 52 por 100.000, y eso que es notorio el subregistro que hay, ya que cuando uno coteja, por ejemplo, los casos que aparecen registrados en Panamá de la provincia de Veraguas con respecto a lo que realmente tenemos aquí, pues hay una gran diferencia, un subregistro importante. Pero bueno, estos son los datos oficiales. Igualmente tenemos una incidencia importante, de las más altas de América Latina, y provincias como Veragua, Chiriquí, Coclé, la comarca, que son áreas evidentemente donde se desarrolla la agricultura y la ganadería, y que son muchas veces trabajadores del campo, trabajadores que se dedican a este tipo de actividades, pero por subsistencia son los que presentan las mayores tasas regionales. El distrito de Soná tiene una incidencia que oscila entre 100 y 180 eventos por 100.000 habitantes por año. Es muy alta, de las más altas de las que podemos encontrar en América Latina. Las serpientes venenosas que habitan en Panamá pertenecen a las familias Hydrophidae, de la serpiente de mar, la Lapidae, que son los corales, y la Viperidae, que corresponde a la Bothus asper, que produce en Panamá el 95% de los envenenamientos por ofidios. De esto le desarrollará ampliamente la doctora Lisbeth Rodríguez, la parte de síndrome botrópico, y la doctora Ana Batista le va a conversar sobre el síndrome elapídico, o sea, las corales. En esta diapositiva lo que quiero que vean sencillamente es destacar todas estas áreas. Mientras más oscura, mayor es la vulnerabilidad o el riesgo para sufrir un accidente por Bothus asper. Ahí podemos ver que las áreas más calientes serían Bocas del Toro o sería la comarca Darién, y un poco menos, pero también podemos ver las regiones de Coclé o Veraguas, que se nota muy marcada. Y los otros puntitos que están abajo, los pequeños mapas que se ven de Panamá, donde más azul se ve es donde se ve la predominancia en actividades agrícolas, los menores de 6 años, los ingresos. Acá lo que es el número 4, donde se ve las áreas indígenas, lo cual nos destaca y nos enfatiza que es una patología rural asociada a la agricultura, asociada a gente joven, asociada también o que vive en áreas productivas en este sentido o en áreas que son indígenas. Quiero comentar algo sobre costos. Los costos pueden ser definidos por el consumo de recursos asociado a la producción de un bien o servicio. Y definitivamente hay costos asociados al manejo de mordedura de ofidios, y no son costos bajos, ya que cada paciente que llega al hospital mínimamente se va a quedar 24 horas para su evaluación. Así que hay que sumarle los gastos de hospitalización, los exámenes que se hacen en forma secuencial, el antiveneno de ser necesario, antibióticos y el manejo de complicaciones que puedan aparecer. Igualmente hay una serie de costos que se cargan a admisiones, desde luz, agua, teléfono, la depreciación del edificio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un costo importante y hay que tomarlo en cuenta. Igualmente tenemos unos costos indirectos, que son los costos de las incapacidades que el paciente tiene, el transporte y sobre todo las secuelas. Puedo concluir en este sentido que el ofidismo no es una patología barata, que carga también al hospital, que debe hacerle frente a esto. Puedo comentarles algo. Un vial de suero antiofídico en la actualidad está costando como $35, cuando hace 10 años podía costar la mitad, ¿no? Así es que, y uno tiene que utilizar 5, 10 o 15, inclusive 20, y esto pues definitivamente cuesta mucho más que, por ejemplo, un gramo de ceftriaxone, que cuesta alrededor de 40 centavos, algo así, para el coste pues acá en el hospital. Aquí tenemos unos datos, no es tanto como un estudio, pero sí una revisión que yo hice tanto en el año 2004, 2006 como el 2014, con respecto a los casos atendidos, los días cama ocupados, y igualmente aquí se ve la incidencia.
Así vimos como en el año de 2004 tuvimos un total de 113 casos de ofidismo para una incidencia de 141 casos por 100.000, tomando en cuenta que nuestra población de influencia es aproximadamente de 80.000 personas. Incluye Soná, Las Palmas, Río de Jesús, algo de La Mesa y algo del Oriente Chiricano. En la serie 2 de 2006, 139 casos para una incidencia de 173 por 100.000 habitantes, y ya en el 2014 hay una reducción interesante a 87 total para una incidencia de 108 por 100.000 habitantes. Días de estancia promedio oscilaron en torno a 3.3 hasta 4.5 días cama. En cuanto a costos, se hizo una clasificación de los casos según no envenenamiento, que va en torno al 25%, los casos leves, los moderados, los severos, el costo total y el costo promedio. Para esta serie 1, el costo promedio, cada caso fue en torno a 1.033,25 balboas, la serie 2, 811,23 dólares. Y aquí podemos ver también la mediana, porque muchas veces los intervalos eran muy largos y la mediana quizás funcionaba mejor como medida de tendencia central que el mismo promedio. Y aquí tenemos pues lo que sería la mediana, 894 dólares para la serie 2004 y 471 para la serie de el año 2006. Finalmente, solamente para mencionarles lo que significó el costo del suero antiofídico, que como les dije en ese momento costaba alrededor de 17 dólares, ahora cuesta el doble. Y aquí importante, lo que quiero señalar es cómo se ha ido racionalizando y adecuadamente el uso del suero antiofídico. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, para el año 2004, podemos ver cómo se gastaron promedio 22.6 ampollas de suero antiofídico para casos moderados, como en la serie 2 se gastaron 26.3 ampollas para los casos moderados, y los casos graves podemos ver como en el año 2004 37.1 ampollas promedio y 66 ampollas promedio por eventos graves o severos. Y en cambio vemos como ya para el año 2014 apenas se utilizaron sueros viales de suero antiofídico en pacientes que no tenían manifestaciones de envenenamiento. Como los casos leves, el promedio fue 5 ampollas, como los casos moderados fueron 10 ampollas y los casos graves 14.4 ampollas por paciente, lo cual se ha mantenido, esta tendencia se ha mantenido y muestra una importante disminución en el consumo sin afectar en realidad la evolución de los pacientes. Y como último, este artículo que quiero mencionarles, muy reciente, de enero del año 2022, en el cual se pueden ver que además de lo que sigue siendo la piedra angular del tratamiento, que es la administración del suero antiofídico, hay también una serie de otras alternativas terapéuticas que se están estudiando, como por ejemplo extractos de sustancias ya sea de las plantas o sueros de animales. Aquí mencionan este factor LNTF11 que se obtiene del suero de la zarigüeya norteamericana y que tiene se puede utilizar en las manifestaciones hemorrágicas de las moradoras de ofidio, lo cual definitivamente a futuro pues, puede ser una alternativa terapéutica súper útil. Igualmente tenemos inhibidores de fosfolipasa 2 como el Varesplatib, que está en estudio, o inhibidores de las metaloproteinasas Varimstat y Marimastat. Este documento puede verse en una Journal of Medicine de enero 6 de 2022. Y como último quiero recordarles que para efectos de clasificación pues se tiene que rotular como X20, y recordarles, muy importante, que la moradura de ofidio, creo que la doctora Lisbeth Rodríguez le va a poner esa ley, es una patología de notificación obligatoria. Sin más que comentarles, lo dejo entonces para que escuchen las charlas subsiguientes, comenzando con la doctora Lisbeth Rodríguez y el tema síndrome eutrópico. Muchas gracias y feliz jornada.